Señoras y señores, Edge está de regreso y el mundo es un poco menos peor. Biggie clasificó para la lucha de escaleras de Money in the Bank y Carmela fue seleccionada, mientras Seth Rollins quiere el campeonato universal. ¿Se lo tendrá que quitar a Edge? ¡Ahí viene! ¡Lanza! ¡Dios mío! Se llevó por delante la barrera en ese ataque salvaje sobre Jimmy Uso. La encuesta del programa de hoy es: ¿tiene que ser Edge el nuevo campeón universal? Déjenme su respuesta en los comentarios. Hola a todos, yo soy Quetzali Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de SmackDown en el resumen más completo que vas a encontrar en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! La noche comenzó con el campeón universal Roman Reigns recibiendo la noticia de que Jey Uso no se va a presentar y que no va a regresar. Jimmy Uso fue quien le dio la mala noticia y se ofreció a reemplazar a Jey. Yo puedo hacer lo que mi hermano hace. Pruébalo. Enseguida llegaría la campeona de SmackDown, Bianca Belair, a hacer equipo con Cesaro porque tenían una lucha con Bayley y Seth Rollins. Bianca dijo que ella probó que se puede y que cualquiera sufriendo ahí afuera, que sepa que también puede. Enseguida llegó Seth Rollins a llenarla de flores para decir que ambos ganaron en WWE Hell in a Cell. Bianca le preguntó si estaba delirando, que él es la pareja de Bayley esta noche. La modelo a seguir salió y le dijo unas cuantas cosas a Bianca y pues se armó. ¡Toma! Directo a la mandíbula de él, interviene Rollins ahora. Pero la verdad duele, Cabrera, por eso reacciona de esa manera, porque no puede dialogar como la gente. Y Rey contraataca, se la encima. Lluvia de derecha sobre Bianca. Patada, pisotón en la espalda y ahora patadas en el cuerpo para Bianca en la esquina y sigue golpeando la Bayley. Y ahí viene Cesaro. Bueno, ahora sí se subió la gata. ¡A la batea! América la reserva, la derecha para el cancho abajo. Antebrazo a la mandíbula. Viene el lazo a volar, pajarito. Y la mitad que se lo dijo Bayley fue la buena anacleta, que yo estaba ahí cuando se lo dijo. Bayley saca la ring a través de las cuerdas a Bianca y quedan ahora ahí frente a frente Cesaro y Bayley. ¿Arruinaste mi show? Claro, le rompió la puerta, ¿te acuerdas? Sí, tiraste todo a la basura, lo destrozaste. Y sí, se dijo Celser. Y con la ayuda de Cesaro, doble patada cortesía de Bianca para Bayley que termina fuera del ring. Vaya. Y entonces comenzó el combate de relevos mixtos entre Bianca Belair y Cesaro versus Bayley y Seth Rollins. Con trampa para Antebrazo para Cesaro. Están castigándose mutuamente entre el superhombre suizo y Rollins, rodillazo en la mitad, en la zona media del cuerpo. Para Cesaro y se tropezó con Bianca. Rollins se salva del beso de la muerte. Bayley, rodillazo en la cara para Bianca Belair. Cuidado, peligro, aguas. Ahora sí. Brutal impacto de cara contra la lona que no queda. Bianca encima, Bayley enganche 1, 2 y la cuenta llega a 3. Jimmy Uso andaba bien nervioso como padre primerizo y quiere saber qué tiene que probar. Paul Heyman le dijo que si quiere eso, va a tener que convertirse en main event Jey Uso. Gana una lucha esta noche, pero tenés que ganar, ¿eh? Jimmy? Porque si no ganás, El crew preparó todo para la coronación de Shinsuke Nakamura y comenzamos al ritmo de Rick Books con un Shinsuke Nakamura de punta en blanco. ¡Celebración! ¡Qué coronación! ¡Larga vida para el rey Nakamura! Carlos, todas las monedas tienen dos caras. La humillación para el verdadero rey. ¡Es horrible! ¡Dos para el nuevo rey! ¡El rey! ¡Shinsuke Nakamura! Mientras Corbin hablaba con Kayla Braxton, que le decía: ahora dilo sin llorar, Corbin. Un ex-rey Corbin muy depre levantó el dedo pulgar y dijo: duren. Seth Rollins anda rosqueando para que le den una oportunidad titular frente al jefe de la mesa. En el ring llegaba el combate clasificatorio para la lucha de escaleras de Money in the Bank entre The Intercontinental Champion Apollo Crews versus Big E. Cuidado, arremete. Apolo, lo estaban esperando. Una especie de urinage contra el piso para Apolo. Una de sus movidas favoritas ahora. Con la fuerza que tiene en ese bíceps. ¡Ey! ¡Cuidado! ¿Qué le va a hacer? Bueno, tiene que hacerlo. Que regrese al ring, acomodar lugar. Ahí solamente puede conseguir la victoria. Ay. Intenten entrar. ¡Oh! Lo ataca el comandante
Asís lo manda duro de espaldas contra la barrera y venía con el clavo nigeriano y el árbitro lo vio, lo frenó y lo manda a bañarse al enorme comandante Asís. Señor juez, esto es una injusticia. Anote, no hay prueba suficiente Que para se vaya para el Caribe, no digo hay yo. prueba suficiente. No. No, que va a ser Biggie ahora. Sorprenden a Biggie, toca de espaldas encima, Polo la cuenta, 2.5 para Biggie, Biggie contraataca. El gran final para Polo. Aquí va a ganar Biggie, engancha cobertura, 1, 2 y 3, y gana Biggie, va a Money in the Bank. Sami Zayn se enteró que deberá enfrentar la semana que viene a Kevin Owens en un combate clasificatorio para Money in the Bank de último hombre en pie. Pasó de ser su mejor semana a la peor de su vida. Sonya Deville presentó a la primera elegida para el combate de escaleras de Money in the Bank y es nada menos que la 2 veces ganadora del maletín, Carmella. Pero a Mela le importa más ser la más hermosa de WWE que el maletín parece. En fin, llegó Liv Morgan recaliente y se dijeron de cosas y entonces Liv le dio un golpe a Carmella. Eso a Sonya le gustó y dijo, ¿quieres estar en Money in the Bank? Pruébalo. Y se armó un mano a mano Carmella versus Liv Morgan. Aventada, pero está recibiendo duro castigo en la mandíbula. Liv. Super patada otra vez en la cara para Morgan. Deja bien fea para la foto, ¿sabes? Con tanto ataque el rostro. Se tambalea, pero no cae. La torre. Y la traen violentamente contra la ola, pero contraataca encima de Carmella. Liv, 1, 2 y acaba de triunfar Liv Morgan. Fue autogol. Aquí está la ganadora. Gana Liv Morgan. A Jimmy Uso le consiguieron un combate con Dolph Ziggler y andaba bien arriba dedicando la victoria antes de que empezara la lucha. Y Jimmy le entró con todo desde el principio al presumido, que vino acompañado por Robert Roode. Viene. Super tapetazo y se lleva por delante al Roode. No sé si Roode apartó el peligro a Ziggler, pero es castigado bruscamente. ¡Oh, no! Brutal castigo de espaldas contra la escalera para Jimmy Uso. Patada a la rodilla de Jimmy. ¡Oh, no! El No, Famous. le falló. Le leyeron el telegrama. Lo cargan derechas a la cabeza de Jimmy. Jimmy, el barato terreno sorprende a Uso. Lo dominan 1, 2 y a tiempo. Se libera Jimmy Uso. Hay mucha experiencia de parte de Ziggler. Super patada a la quijada de Ziggler. ¡Qué hermosa! Aquí puede ganar Jimmy. Viene la cobertura, el enganche de pierna. 1, 2 y gana Jimmy Uso. Lo noqueó con la patada, Carlos. Lo noqueó. Roman no parecía muy impresionado con la victoria de Jimmy, que quedó medio decepcionado. El perro mayor salió a celebrar sus logros y todo el mundo insultando al jefe tribal. ¡Qué mala onda, gente! Y entonces el gran Paul salió al cruce de los abucheos contando todas las víctimas de su jefe tribal y diciendo que ya no queda nadie para enfrentarlo. Mientras Roman sonreía pensando, sí, soy malo y me gusta hacerlo. Y entonces... Exacto. Escogió a Roman Reigns. Él ganó a Royal Rumble y nunca tuvo la oportunidad de ir en mano a mano en WrestleMania con Reigns. Sí, pero la culpa fue de Daniel Bryan. Guillotina la garganta del jefe de la mesa. La cabeza de la mesa fuera del ring. Crecido es su brazo al cuello de Roman Reigns, lanzándose desde el mismo filo del ring, de cara contra la mesa, rebota una y otra vez. Y también vamos a saber cuándo lo mandaron otra vez para afuera. Lanza y desarmaron a Reigns, lo partieron en dos, el campeón universal. Quiere seguir ablandando, ha hecho eso, la cruz y lo manda duro contra el metal, el mismo metal que castigó el cuerpo de Jimmy durante el combate contra Ziggler. Lo importante es que Jimmy entiende lo que está haciendo y está comprando tiempo para el campeón universal. Ahí viene, lanza, Dios mío, se llevó por delante la barrera en ese ataque salvaje sobre Jimmy Uso. ¡Qué susto! Bueno, demostrando que sí, Roman Reigns está atemorizado. ¿Dónde estás, Roman? ¿Dónde estás? You want me? I'm right here! ¡Tú me querías! ¡No! ¡Estoy aquí! ¿Dónde está el campeón universal? El mismo que dijo, he acabado con todo el mundo, ya no queda nadie. ¡Ahí está Edge, familia! Hasta aquí todos los resultados de SmackDown. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerden que para estar al día con toda la información de SmackDown, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.